Génesis capítulo 12, hermanos, por favor, versículo 1, Génesis 12, 1. Hemos estado hablando, hermanos, sobre el tema, serás bendición. Serás bendición. Génesis 12, 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por permitirnos aprender de ella. Ahora rogamos que esta mañana, Señor, tú hables a nuestros corazones y nos permitas aprender, Señor, nos permitas entender el mensaje, permitas retener, pero sobre todo ayúdanos a obedecer lo que tú nos hablas. Rogamos tu presencia, tu ayuda en esta tarde y que hoy, Señor, podamos salir de aquí muy edificados, nutridos con tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. La bendición, hermanos, es un tema muy importante en la Biblia. Es muy recurrente. Dios quiere bendecirnos y Dios, hermanos, nos bendice. De muchas formas hemos aprendido que la bendición de Dios va más allá que las cosas materiales, porque mucha gente cuando piensa en bendición, luego se le ponen los ojos de signo de pesos, ¿verdad? Bendición, dinero. Hermano, hay cosas que son más importantes y más valiosas que el dinero. De hecho, en la perspectiva correcta de un cristiano, el dinero no es lo más importante, hermano. Para el mundo sí, ¿verdad? Hay libros que he visto publicados, la ganancia es primero, el dinero es primero. No, hermanos, hay cosas más importantes que el dinero. Mire, usted y yo somos salvos, ¿verdad que sí, hermano? Y la salvación vale más que todo el oro del mundo. Y se lo he dicho constantemente. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y se pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hay gente afanada por ganar dinero y dinero y dinero y se mueren y no se pueden llevar ni un centavo, hermanos. Es mejor la salvación que el dinero. Y es una bendición que Dios nos concede en Cristo Jesús. Amén, hermano. Amén, hermanos, ¿verdad? Dios nos concede también, y se lo he dicho muchas veces, hermano, su palabra. Dice la Biblia que es deseable más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel que destila del panal. La palabra de Dios es una gran bendición para nosotros, hermano. Pudiéramos no tener todo el dinero del mundo, pero tenemos algo que vale más que todo el oro del mundo y es, mis hermanos, la palabra de Dios. Podemos leerla, podemos ser edificados, podemos ser consolados, nutridos con ella. Dios nos ha dado, hermanos, una familia y vaya que la familia es una bendición. ¿Verdad que sí, hermanos? Tener esposa es una bendición. Para aquel hombre que tiene una buena esposa, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y cuando tu esposa es una mujer virtuosa, ¿qué dice la Biblia? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Tú tienes una buena esposa, hermano, tú tienes una riqueza, una bendición más grande que el dinero. Estoy seguro que no cambiarías tu esposa ni por todo el oro del mundo. Amén, hermanos. Hay algunos que la cambiarán hasta por 100 pesos, ¿verdad? Pero la bendición es de tener una buena esposa. Tener hijos es una bendición. ¿Verdad que sí, hermanos? Es una bendición. Hermanos, el mundo les llama bendiciones a los hijos, pero en una connotación negativa. Pero tener hijos realmente es una bendición. Herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre, como saeta en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Los hijos son bendición. Hermano, una iglesia es bendición. Tener un pastor es bendición. Aunque usted no lo crea, hermano, hay gente que no quiere, que no quiere liderazgo espiritual, pero es una bendición tener quien nos predique, quien nos enseñe, quien ore por nosotros, quien nos guíe. Amén, hermano, es una bendición. Pero hay gente que menosprecia eso. Pero tenemos bendiciones más allá del dinero, más allá del dinero. Hermanos, hay gente tan pobre en este mundo, tan miserable, tan vacía, que lo único que tienen
es dinero. Y piensa en esto, hermano. Gente que tiene mucho dinero, pero están más vacíos y más pobres que nada. Los cristianos somos ricos porque tenemos la bendición de Dios en nosotros, y ya lo único que nos falta es dinero, ¿verdad, hermano? Pero aún así Dios provee, y aún así la bendición de Jehová enriquece y no añade tristezas con ella. Entonces, hablar de bendición es hablar de mucho más allá que cosas materiales. Es toda la manera como Dios muestra su favor hacia nosotros, cómo Dios nos ayuda, cómo Dios actúa en favor de nosotros. Vivir con la bendición de Dios debe ser la meta de cada creyente. Amén, hermanos. Buscar la bendición de Dios es algo que Dios nos invita y nos enseña cómo hacer, y lo hemos visto. Hemos visto principios de qué es la bendición, cómo tener la bendición de Dios en nuestra vida. Pero, hermanos, el tema del que estamos hablando hoy es cómo ser bendición a otros. Porque mire, hay tres maneras que la vida cristiana se puede vivir. Se puede vivir la vida cristiana sin la bendición de Dios, sí se puede. ¿Por qué, hermano? Porque dependo de mi suerte, de mi trabajo, de lo que hago, de lo que dejo de hacer, pero no me interesa la ayuda de Dios, no me interesa la bendición de Dios, y Dios no le va a dar su bendición a alguien que no la quiere o que no la busca. Amén, hermanos. Vivir sin bendición de Dios. Segunda manera de vivir la vida, y es mucho mejor, viviendo con la bendición de Dios en nuestra vida. Y eso debe ser un anhelo para nosotros. Pero hay todavía un plano más elevado en el que una persona debe aspirar vivir. Y no solamente buscando nosotros ser bendecidos, pero elevar nuestra mente y nuestro espíritu a un punto en el que cambiemos esa mentalidad de querer ser bendecidos a querer ser bendición a otros. Personas que realmente son felices y personas que le hallan un propósito a su vida no son los que son bendecidos, son los que son bendición. Y Dios le enseñó eso a Abraham. Le dijo a Abraham: yo te bendeciré, pero el propósito mío, Abraham, no es que seas bendecido. El propósito mío es que seas bendición. Y esa es la meta de cada creyente que quiere buscar encontrarle sentido y propósito a su vida. La semana pasada hablamos, hermanos, cómo ser bendición con nuestras palabras. Cómo ser bendición a otros a través de nuestras palabras. Y mencionamos algunos aspectos, cómo podemos bendecir a otros con nuestras palabras. No sé si alguien recuerde algún punto de los que vimos la semana pasada. No espero mucho, pero espero que alguien se acuerde de algo. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo podemos ser bendición a otros con nuestras palabras? ¿Alguien? No oigo. Bueno, cuando expresamos una bendición, un deseo de bendición a otra persona con las palabras Dios te bendiga, es una manera de bendecir con nuestras palabras. Vimos el significado. ¿Qué más? Dándole el evangelio a alguien. La mejor manera de bendecir a alguien es predicándole el evangelio. ¿Alguien más? ¿Ya se están acordando, hermano? Orando por ellos, sí, exactamente. Palabras de ánimo, de consuelo, palabras en medio de problemas o dificultades. Puedo ser bendición a alguien con mis palabras de sabiduría. ¿Alguien más? Está bueno eso, qué bueno que se acuerdan. Algunos se acuerdan, otros lo traen anotado, vale también, porque anotaron los puntos del mensaje. ¿Nada más? ¿Hay una más? Sí, escuchando y dando palabras de aliento. ¿Y qué más? Hay una que no nos acordamos, ¿verdad? Bendiciendo cuando nos maldicen. Dice no maldiciendo, pero bendiciendo. Y esa es una manera que podemos ser bendecidos. Nuestras palabras pueden ser bendición a otras personas, pero las palabras no tienen un efecto más allá que lo que son las palabras. Primera de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La bendición debe ir más allá que las palabras, hermanos.
también debe reflejarse a través de las acciones. Y hermanos, nuestra vida va a adquirir un propósito real y un propósito superior cuando decidimos que mi manera de vivir es para hacer bendición a otras personas. Ahora, le voy a enseñar en esta tarde, hermanos, cómo podemos ser bendición a otros a través de nuestras acciones, a través de nuestros actos, de nuestra conducta. Vaya a Mateo capítulo 20. Vamos a tomar como referencia el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Si alguien pudo ser bendición a otras personas, fue nuestro Señor Jesucristo. Él, hermanos, impactó la vida de los que le conocieron. Y todos los que le conocían se admiraban de Él, se maravillaban de Él, pero también eran bendecidos por Él. ¿De qué manera Jesús fue de bendición a otras personas? Número uno, Él fue bendición, hermanos, sirviendo a otros, Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas, ¿qué, hermanos? Potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para que, hermanos, servir y dar su vida en rescate por muchos. Note, hermanos, una de las mejores maneras que usted y yo podemos ser bendición a otras personas es a través de actos de servicio que hacemos por otros. El mismo Señor Jesucristo se puso como ejemplo. Aquí en el contexto lo hemos visto en la escuela dominical. Los discípulos anteriormente a esta escena, a esta historia, estaban peleándose quién era el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús tuvo que darles una lección sobre grandeza, y trajo a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo, hermanos, que la verdadera grandeza no era ejercer dominio o ejercer autoridad sobre otros, no era ser un influyente o famoso. La verdadera manera, hermanos, de ser grande era siendo como un niño, humilde. Amén, hermanos, sirviendo a otros. Posteriormente a esa discusión llegan Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. También nos dice Mateo que estaba presente su misma mamá, rogando y pidiéndole a Jesús que en el reino de los cielos, en el reino de Jesús, dejara sentarse a sus dos tesoros, a Jacobo y a Juan, a su derecha y a su izquierda de él, como las máximas autoridades, como ser los principales, hermano. Y Jesús les dice, ustedes están bien desubicados, porque la grandeza en el reino de Dios no es como en el reino de Satanás o como en el reino terrenal. En este mundo, hermanos, la gente busca grandeza, busca trascender, busca ser influyente, busca mandar, busca que otros le obedezcan. Pero Dios nos pone el ejemplo de cómo ser bendición a otros, hermano, cuando quitamos la atención de nosotros mismos y nosotros mismos somos de instrumento para servir a otros. Y Él dice, como el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, no vino para ser servido. Si alguien merecía ser servido, es Jesucristo, hermanos. Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, Él es el Dios, es el Creador, es el sustentador de todas las cosas, hermano. Él debería venir a este mundo y todos deberían postrarse delante de Él, pero no vemos ese ejemplo en Jesús. Él vino para servir, Él vino para pensar en otros, vino para ayudar a otros, hermanos, y la vida de Jesús sirvió para otros. Y vamos a ver ejemplos de cómo Jesús sirvió a otros. Gálatas 5:13, mire conmigo, hermano, por favor no se me duerma y vaya en la Biblia. Gálatas capítulo 5 versículo 13 dice, vosotros, hermanos. Gálatas 5:13. Cuando lo encuentre, diga amén. Pero porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que dice, hermanos, servíos por amor los unos
a los otros. En otras palabras, hermanos, el siervo no busca la atención para sí mismo. El siervo busca poner su atención en otras personas, lo que otros necesitan, lo que otros les puede ayudar, beneficiar, o lo que a otros les puede, hermanos, motivar a hacer más por el Señor. La vida cristiana se trata de ser de bendición. Más que ser bendecidos, es ser bendición. Y usted va a ser bendición en la medida que usted aprende a servir a otros, que usted aprende a pensar en otros, que usted aprende a trabajar para otros, hermano. La palabra ministerio es una palabra sinónima de la palabra servicio. Amén, hermanos. Estar en el ministerio significa servir. Vaya a 1 Corintios capítulo 12 y versículo 4. 1 Corintios 12, 4. Ahora, la palabra ministerio se refiere a un servicio sagrado. Es servir a Dios a través de servir a otros. 1 Corintios 12, 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5: hay diversidad de ministerios, servicios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es en todos el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Hermano, Dios quiere que en la iglesia cada uno de nosotros tengamos una mentalidad correcta de más que ser bendecidos, ser bendición a otros. Si usted le preguntara a alguien en esta mañana, ¿cuál es el motivo por el que usted vino a la iglesia hoy? Muchos de ustedes tal vez estarán pensando: pues yo quiero ser bendecido. Quiero ser bendecido por la predicación. Quiero ser bendecido por los cantos, por el compañerismo, por el ánimo y el amor fraternal. Quiero que otros me animen, me oren por mí, me motiven, me aplaudan, me reconozcan. Y todo se trata de lo que nosotros recibimos en la iglesia. Y lamentablemente es la mentalidad de muchos cristianos. Pero pocos cristianos, hermanos, elevan su potencial a un nivel espiritual en el que dicen: yo vengo a ser de bendición a otros. Vengo para que mi vida sirva para que otros puedan recibir bendición en su vida a través de mí. Efesios 4:11, vaya conmigo. ¿Cómo podemos ser bendición a otros? Cuando servimos, cuando ministramos en la iglesia, en algún ministerio en el que nosotros nos enfocamos, no solamente como pastor. Hermano, mi meta cada servicio de la iglesia y mi oración a Dios: Señor, déjame ser de bendición a la gente que va a escuchar tu palabra. Si yo voy a ser el que va a predicar, déjame ser bendición. Señor, si mi manera de saludarles, de hablarles, de aconsejarles, de orar por ellos, que sea una bendición. Yo como pastor no vengo a ver qué usted me va a dar. Yo no vengo a ver qué voy a recibir de usted, hermano. Vengo a hacer bendición para usted y entregarme completamente en lo que Dios me ha mandado a hacer. Pero es la mentalidad que cada creyente debe tener. Efesios 4:11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, esto es, del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, amén, hermanos, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El propósito de la iglesia
es entrenar obreros para la obra del ministerio, entrenar a los cristianos para ser bendecidos, pero ir más allá a ser de bendición. Por eso en la iglesia se necesitan personas con la intención de ser bendición a otros. Cuando usted maneja un transporte para traer gente a la iglesia, usted es bendición a esa gente, hermano, que se sube al transporte para llegar a la iglesia. Nadie le paga, nadie le felicita, nadie le agradece lo que usted hace, pero usted es bendición, hermano, a otros, porque a través de su ministerio otros son bendecidos. Obreros de ruta salen temprano de su casa para ir a tocarle la puerta y decirle: hey, vamos a la iglesia. Hermano, hay gente que no vendría a la iglesia si alguien no va a tocarle. Se quedan dormidos, hermano. Si alguien no pasa por usted, no va a venir. Si alguien no va el sábado a visitarle a usted, ándele, mire, véngase, mañana paso por usted. No, es que, mire, es que no tengo ropa. No, mire, yo le traigo una ropa. Es que, mire, es que no he lavado los trastes. Yo le lavo los trastes. Quita las excusas, hermano, para ser bendición a esa persona, hermano. Cuando usted llega a la iglesia, luego se ve la gente, hermanos, que viene a ser bendecida y la gente que viene a ser bendición. La gente que busca ser bendecida no saluda a nadie, espera que otros le saluden a ellos. La gente que espera ser bendecida, hermanos, no reconoce, no anima a otra persona, al contrario, critica. Se vuelve, hermanos, totalmente siempre frustrado, siempre amargado de estar en la iglesia. No quiere estar aquí, está a fuerzas. ¿Por qué, hermano? Porque él tiene expectativas, tiene algo que él espera recibir, y si no lo recibe, vive frustrado. Porque yo no puedo, hermanos, controlar lo que la gente hace por mí, pero sí puedo controlar lo que yo hago por otros, hermano. Entonces, si yo vengo buscando a la iglesia bendición, muy difícilmente la voy a encontrar. Tengo que buscarla muy bien, porque me voy a topar con gente que me cae mal, me voy a topar con malas caras. Aquí no hay malas caras, ¿verdad? No hay gente amargada, no hay gente que viene de malas, pero ocasionalmente la va a encontrar. Va a encontrar críticas, va a encontrar decepciones, va a encontrar errores, va a encontrar gente que le hace daño, o que le miente, le engaña o le contamina. Va a encontrar de todo. Pero si usted viene buscando ser bendición, siempre puede encontrar a alguien a quien serle bendición, hermano. Alguien a quien saludar, alguien a quien, hermanos, ayudar, alguien en quien estar motivándolo a crecer espiritualmente. Cuando usted, hermano, puede pensar en otros, usted puede ser bendición. Jesús fue bendición porque él sirvió a otros. Jesús fue bendición, hermano, porque él ayudaba a personas vulnerables. Por ejemplo, él siempre ayudaba a los que estaban enfermos. Había ocasiones, hermanos, en que la gente ni siquiera buscaba a Jesús, ni siquiera conocían a Jesús, pero Jesús siempre, escuche esto, hermano, Jesús siempre estaba buscando una oportunidad para hacer bendición. Y cuando tú la buscas, la vas a encontrar. ¿Se acuerdan que Jesús fue caminando por el estanque de Betesda? Hermano, no era un lugar, hasta hace poco se pensaba que era un lugar ficticio, que no existía. Recientemente en excavaciones se encontró el estanque de Betesda, corroborando que lo que la palabra de Dios dice es verdad. Y gente, hermano, nadie quería ir a Betesda porque era un lugar lleno de enfermos. Era un lugar donde nadie le gustaba estar, como el hospital. Había un mito o creencia popular que de vez en cuando las aguas de ese estanque, como una alberca, se movían. Y cuando las aguas se movían, suponía la gente que era un ángel que movía las aguas. Y la creencia popular era que el primero que entrara en el agua iba a ser sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Y hermanos, la sugestión mental es muy poderosa. Estaba leyendo que en la Segunda Guerra Mundial muchos veteranos regresaron con problemas en su rodilla. Y una asociación decidió operar a todos esos veteranos de cierto lugar que habían regresado con problemas en sus rodillas. Pero hicieron un experimento a través de esta ayuda de cirugías. A la mitad de los soldados, hermanos,
les abrieron su rodilla y les reconstruyeron y les arreglaron el problema. A la otra mitad, seleccionados aleatoriamente, les abrieron la rodilla, pero no les hicieron nada. Nomás le echaron agüita y lo volvieron a cerrar. Terminando la cirugía, hermanos, el 100% de los pacientes a las pocas semanas estaban caminando como si nada. No les hicieron nada, pero ellos mentalmente habían pensado que les habían arreglado el problema y se aliviaron. ¿Sabe cómo se llama eso? Sugestión mental. Y es mucho de lo que pasa en esos circos de iglesias que dicen tener poder para sanar. La gente se sugestiona y hay gente que hasta se siente mejor. ¿Sí me está escuchando? El poder de la mente es grande. Ahora, Dios tiene poder para sanar. Había en el estanque Bethesda gente que sí sanaba por entrar en contacto con el agua, porque se sugestionaban y tal vez su enfermedad no era tan complicada. Pero había un hombre ahí que tenía 38 años de ser paralítico. Un caso muy triste porque no tenía nadie que le importara y nadie que le ayudara. Jesús fue a buscar a ese hombre al estanque de Bethesda, sabiendo que no tenía oportunidad de entrar en el agua ni de ser sanado. Pero Jesús vino y lo buscó y le dijo: ¿quieres ser sanado? Y aunque este hombre dijo: ¿y cómo si no hay quien me ayude? Pero Jesús tenía el poder para ayudarlo y él fue bendición a esa persona porque buscó al que estaba enfermo. Había una mujer que estaba encorvada, dice la Biblia, ni conocía a Jesús, pero Jesús fue y la sanó. ¿Por qué, hermanos? Porque él quería hacer bendición a alguien, simplemente porque él quería ayudar. Usted y yo no podemos sanar enfermedades, ¿verdad que no podemos, hermano? Ninguno aquí podemos. Si alguien le dice que puede, es mentiroso. El único que puede sanar es Dios. Es el único. Pero algo que sí podemos hacer por un enfermo es orar por él. Mire, en Santiago capítulo 5, hermanos, sí, la sugestión es poderosa, pero no es milagrosa. Amén, hermano. Solamente ayuda con problemas psicosomáticos, pero hay enfermedades que son reales, enfermedades que realmente necesitan ayuda y la intervención de parte de Dios. Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15, ¿qué dice? La oración de fe salvará al enfermo y el Señor, ¿qué dice, hermanos? Lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oh, hermano, una manera de ser bendición es buscando personas que necesitan ayuda. Por ejemplo, en su salud, el cristiano debe tener el hábito, la costumbre de todos los días levantarse diciéndole a Dios: Señor, ayúdame a hacer bendición a alguien en este día. Muéstrame a alguien a quien yo pueda servir. Muéstrame a alguien a quien pueda ayudar. Muéstrame a alguien a quien pueda animar, o a alguien por quien pueda orar. Oh, hermano, la vida de un cristiano que es bendición, escúcheme, hermano, nunca va a estar en depresión, nunca va a estar en ansiedad, a menos de cuestiones médicas, pero por lo general no va a tener problemas mentales, no va a tener problemas de desánimo. ¿Por qué, hermano? Porque no está viviendo para ser bendecido, está viviendo para ser bendición a otros. Oh, hermano, qué manera de vivir la vida tan plena. No es vivir en plenitud aquel que se emborracha, aquel que vive en drogas, en adulterio, en inmoralidad. Eso es suicidio, eso es condenación, tanto física como eternamente de su alma. Pero un cristiano que aprende a trascender lo carnal y empieza a buscar la manera de ser bendición, es la persona más feliz y plena que usted va a conocer. Nada es mejor que ser bendición. Usted se levanta en la mañana, hermano, y usted va a encontrar mil razones para desanimarse y deprimirse. Ay, el sol está nublado hoy en día. Ay, va a llover. Hay gente que se desanima porque llueve.
Ay, no, pues es que no me pagaron completo mi sueldo. No, pues es que no pasaron las cosas que yo quería en la tele. Y hermano, mil razones para deprimirnos. Porque usted está buscando cumplir sus expectativas. Y esa manera egoísta de vivir nos hace vivir frustrados. Porque no siempre la gente va a actuar como usted quiere. La gente no siempre te va a dar lo que tú quieres recibir. Tu jefe no te va a pagar lo que quieres ganar. Tus compañeros no te van a tratar como quieres ser tratado. Tu esposa no siempre te va a cocinar lo que quieres comer. Amén. No siempre. No siempre puedes recibir todo lo que tú esperas, pero siempre puedes ser bendición a alguien más. Y esa persona a la que tú bendices, hermano, no te puede pagar, no te puede recompensar, pero hay una promesa: Dios te va a recompensar. Mateo 25, por favor, Mateo 25. Entonces el rey, y no hay bendición más grande, hermano, que aquellos recompensas que nosotros acumulamos en el cielo. Jesús está hablando de cuando venga Jesús a reinar en este mundo. El rey, Él es Cristo, dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de. ¿Sí lo está leyendo, hermano? Estamos en Mateo 25, 34. ¿Sí estoy bien o no estoy bien? Corríjame, ¿estoy bien, hermanos? El rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. Mire qué está diciendo Dios. Yo tuve hambre y tú me diste de comer. Caray, dirán estos que estaremos ahí. ¿Estaremos usted y yo ahí? Y luego dice: y tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. ¿Sí está ahí, hermano? Mire que dice: estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Mire qué tremendo poder, hermano. Yo no puedo pagarle a Dios nada. Yo no puedo regalarle a Dios nada. En el Salmo 50 Dios dice: si yo tuviese hambre no te lo diría. Amén, hermanos. Porque míos son todos los animales. Todo es mío, me pertenece. Dios no puede ser alimentado por el ser humano. Si yo necesitara dinero no te pediría: mía es la plata, mío es el oro, mío es todo el mundo. Usted no puede hacer nada por Dios, porque Dios es autosuficiente, porque Dios es eterno y es autoexistente, como hemos visto en los estudios de los miércoles. Pero hay una manera, cuando yo soy bendición a alguien más, que escúcheme esto, hermano: Dios adquiere una deuda, por así decirlo, conmigo. Y cuando yo soy bendición a alguien que lo necesita, Dios dice: es como si me lo hicieras a mí. Por eso dice la Biblia: nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando usted da de su tiempo para visitar a alguien que está enfermo, que está pasando por una dificultad, hermano, que está pasando por una prueba, usted no sabe la bendición que es para esa persona la visita. ¿Cuántos de ustedes han estado en el hospital? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes en el hospital alguien los ha visitado? ¿Cuántos de ustedes fueron animados por la visita de alguien en el hospital? Mire, hermanos, a nadie nos gusta visitar a los enfermos. Una de las cosas que yo lucho mucho es eso. Y le voy a decir por qué, hermano. Soy una persona muy sensible al dolor ajeno.
Si yo veo a alguien sufriendo, hermano, me quebranto, lloro. Pablo decía, ¿quién de vosotros se enferma y no enfermo? Yo también. Para mí es bien difícil lidiar con el dolor ajeno, porque me quebranta, hermano, me deprime, me duele. ¿Sí entiende lo que le digo? Es complicado. Sin embargo, no se trata de mí, se trata de la persona que está pasando por una situación de salud. ¿Me está oyendo, hermano? Jesús fue bendición porque Él ayudó al necesitado, sirvió a otros, porque Él ayudó a los enfermos. Veíamos en la escuela dominical que Él sanaba a los que estaban hambrientos. En una ocasión, allá en Mateo 15:32, Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. La preocupación genuina de un padre amoroso por sus hijos, hermano. Mira, hermana, cuando tus hijos no han comido, tú te preocupas. Yo recuerdo a mi mamá, ella murió cuando yo tenía 30 años, tal vez 31, 32 años. 32 años murió mi mamá cuando yo tenía esa edad. Pero todavía a los 30 años, ella con enfermedad de cáncer y con problemas de todo tipo, siempre me hablaba y me dijo: ¿ya comiste? ¿Ya comiste? Preocupada porque su hijo, 120 kilos pesaba en ese entonces. Yo creo que debería preocuparle que comía de más, ¿verdad? Ahora bajé mucho de peso, pero ella preocupada por su hijo, que comiera, su nene, su bebé. Amén, hermano. Y yo: sí, mami, me comí 3 hamburguesas, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Jesús mostraba esa preocupación por sus seguidores. Él se preocupaba por ellos. Y más allá de una preocupación, Él, hermano, proveía la comida para el necesitado. Hermano, ¿cómo un cristiano puede ser bendición a otros ayudando en las necesidades de alguien que necesita comida, hermano? ¿Sí me está escuchando, hermano? ¿Por qué, hermano? Porque hay tanta gente en la iglesia misma pasando por dificultades que ni cuenta nosotros nos damos, que ni nos enteramos. Y a veces es imposible saber quién tiene una necesidad, a menos de que siempre hay gente pidiendo, ¿verdad? Hay mucha gente que viene a pedir dinero. Y tratamos de tener una política de no podemos ayudar a todos los que vienen buscando ayuda. No podemos, porque sería imposible, insostenible. Pero tratamos de ser guiados cómo ayudar a alguien. Y tenemos el ministerio de la despensa, hermanos, donde ponemos una despensa bien surtida para que Dios nos dirija a alguien que la necesita y poder ser bendición. O sea, el hecho de que usted vaya allá afuera y compre una lata de, no sé, de frijoles, un paquete de huevo, usted pensará: ay, pues ¿por qué están vendiendo en la iglesia? Pero el asunto es que se lo vamos a dar a los 90 y algo pesos que lo venden en la bodeguita, para ir a comprar otra tapa de huevo para que alguien pueda comer esa semana, porque queremos ser bendición. Porque queremos ser bendición. Amén, hermano. Jesús trataba de bendecir a otros. ¿Cómo Jesús bendecía con su vida? Ayudando a los necesitados, ayudando a los enfermos, sirviendo a otros, hermanos. Pero una manera que Jesús era bendición a otros era enseñando la palabra de Dios. Mateo 4:23, vaya conmigo, hermano, y hay muchos versículos que podemos ver, pero solamente leeremos algunos. Mateo capítulo 4, versículo 23: y recorrió Jesús a toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 5:2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y
aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Mateo 11:1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y así, hermanos, muchos pasajes. Mateo 13:54, venida a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. Mucho del tiempo que Jesús invirtió en su ministerio era para enseñar la palabra de Dios, hermano. Si algo puede cambiar vidas, es la palabra de Dios. Si algo puede restaurar matrimonios, es la palabra de Dios. Si algo puede ayudar al borracho, al drogadicto, a la prostituta, al ladrón, hermano, al delincuente, al asesino, a cualquier persona, hermano, al pecador, es la palabra de Dios, hermano. Predicar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios es la mejor manera de ser bendición a otros. Por eso cada cristiano debería estar recibiendo como esponja enseñanza espiritual, tomando notas y apuntes. ¿Para qué, hermano? Para que Dios te dé la oportunidad de ser bendición a alguien más que no estuvo aquí, y puedas ir a visitar a algún familiar, puedas ir a visitar a alguien, o en tu casa hacer un estudio bíblico con tu familia, con tus hijos, a alguien enseñarle lo que has aprendido, hermano. Qué bendición cuando alguien no se queda con la bendición, pero busca ser bendición a otros. ¿De qué nos sirve aprender mucha Biblia? ¿De qué? ¿Nomás de creernos que sabemos más que otros? Pues ya tengo 30 años en la iglesia, yo sé más que tú. Ok, ¿y qué estás haciendo con lo que sabes? ¿De qué manera lo que sabes ayuda a alguien más que a ti mismo? Y a veces ni a ti mismo, porque los escribas y fariseos ese problema tenían. Se sentían muy santos, muy puros, mejores que los demás, y no querían ni juntarse con la chusma. ¿De qué servía toda su espiritualidad? El cristiano que es espiritual realmente, hermanos, busca ser bendición. Busca la manera de compartir con otros la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted buscó a alguien para decirle: mira, te quiero compartir un versículo en el que Dios me habló en su palabra? No, hermanos, pero somos buenos. ¿Qué crees que me acabo de enterar? ¿Y qué crees que pasó? Ya te enteraste. Mira, ya hizo esto, ya hizo lo otro. Puro chisme. El chisme no es bendición, hermanos. Si oyó que le dije que el chisme no es bendición. Pero si nos quemara la lengua compartir la palabra de Dios como nos quema compartir los chismes, hermano, seríamos bendición y no seríamos de tropiezo. El problema, hermano, es que tenemos que sacar nuestra amargura y nuestra frustración y quejarnos con medio mundo. Ahí andas publicando en redes sociales, ¿verdad? Dios da las mejores guerras a sus mejores guerreros. ¿Cuál guerrero, hermano? Ni vienes a la iglesia, no luchas contra el pecado. Eres un mundano, eres un pecador. Tú no eres un esclavo del pecado, no eres un guerrero. Pero ahí nos hacemos las víctimas. Porque queremos la atención de todos, queremos la compasión, queremos la lástima, pero no queremos ser bendición. Qué gozo cuando vemos a un creyente que realmente es un verdadero guerrero del Señor. Alguien que, hermanos, le está lloviendo sobre mojado y sigue fiel al Señor. Eso es de bendición para mí, hermano. Eso es bendición para mí. Ver hermanos como mi hermano Pedro, y no es que lo quiera exaltar mucho, pero yo admiro a ese hombre. Calladito, nunca se queja, nunca murmura, nunca anda de chismoso. Perdió a su esposa, hermanos. Qué dolor tan grande. Y él podía quedarse deprimido en su casa, encerrado, pero él está sirviendo al Señor. Todos los días viene a limpiar la iglesia, hermanos, y agarra a esos niños y se los lleva a ganar almas, y los entrena y los enseña. ¿Cómo es bendición a mi vida nomás ver al hermano Pedro? Nomás ver a mi hermana Esperancita que está por aquí. ¿Dónde está la hermana Esperanza? Ahí está, yo sé que ahí está. Mire, tiene muchos dolores, muchos achaques, muchas enfermedades, pero ahí está fiel al Señor. ¿Qué le quiero decir, hermano? Que hay personas que están sufriendo luchas más grandes que las que usted puede imaginar, pero siguen fieles al Señor. No se quejan, no se desaniman. Su vida es bendición por su testimonio. Su vida es bendición por su testimonio. En Juan capítulo 13, versículo 12, encontramos esa historia cuando Jesús estaba en el aposento alto con los discípulos a punto de celebrar
lo que se conoce como la última cena, el establecimiento de esa ordenanza. Versículo 12, capítulo 13 de Juan: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro con mayúscula y Señor con mayúscula, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué está diciendo el Señor? En los tiempos bíblicos, hermanos, cuando alguien llegaba a una casa, la costumbre era que en esa casa debía haber alguien en la puerta para lavar los pies de los invitados. Usted sabe, hermano, en una travesía a pie y sin carreteras como las de hoy en día y sin sistemas de drenaje y pluviales como los de hoy en día, era inevitable exponerse a pisar el polvo, el lodo y suciedad de animales y de todo tipo en la calle. Que alguien llegara a tu casa, hermanos, con los pies todos sucios, era algo desagradable para ti, para el invitado. Una atención que se le daba al invitado era poner a un siervo, por lo general el de menor rango, a lavar los pies de los invitados. Era una necesidad, era una costumbre importante para los judíos. Tenemos una historia de Jesús siendo invitado a la casa de un cierto Simón en Betania, y dice que una mujer vino y le lavó los pies con sus lágrimas, derramó perfume en los pies de Jesús y lo enjugaba con sus cabellos. ¿Se acuerdan la historia? En el contexto, Jesús le dice a Simón: Simón, una cosa tengo que preguntarte, y le da la historia a los deudores y le dice: mira, yo llegué a tu casa y ni siquiera me diste agua para mis pies. Ya no es que pongas a alguien a lavar mis pies, que me des agua para lavar los pies. Era un reclamo que Jesús le hacía de su falta de hospitalidad, y una enseñanza de la mujer que le lavaba los pies con sus propios cabellos y los enjugaba con sus lágrimas. Era importante. Ahí estaban los discípulos en el aposento alto, todos llegaron y buscaron quién iba a lavar los pies. Un tal que lava los pies. No había nadie. Y ahí, hermanos, lo lógico era que si no había un siervo a lavar los pies, alguien se ofrecía. Por eso aquella mujer se ofreció a lavar los pies de Jesús. Pero aquí entre los discípulos, hermanos, se miraban unos a otros: ándale, ándale. Y los discípulos, imagino a Pedro diciendo: no, este le huelen los pies, yo no le entro. Hombre, aquel tiene hongos. Todos se sentían de igual importancia, nadie quería hacerlo y nadie lo hizo. Se sentaron a la mesa y empezaron a comer. ¿Y sabe quién se paró, hermanos? Fue Jesús, el líder. Agarró una toalla, la amarró en su cintura, agarró un lebrillo, una vasija, la llenó con agua y empezó a lavar los pies apestosos, malolientes y sucios de cada uno de sus discípulos. El asunto no fue que Jesús se ofreciera a hacerlo, sino lo interesante es que ninguno de los discípulos que lo vio a él haciéndolo se acomidió para ayudar o para quitarle esa responsabilidad. Ahí estaban todos: ay, Señor, qué pena, pero te faltó acá, mira. Y así somos la mayoría de los cristianos, hermanos. Así somos la mayoría de los cristianos. No pensamos en otros, no nos importan los demás, porque queremos bendición, pero no queremos ser bendición. Y la bendición es cuando aprendemos a servir a otros, cuando cedo mi asiento mejor para que alguien se siente, cuando estoy animando a alguien, cuando un visitante viene y yo dejo mi atención de los chismes y de todo lo que hay acá para ir a saludar al visitante y animarle a regresar, hermano. Una iglesia que es bendición es una iglesia donde sus miembros están buscando una oportunidad de ayudar, de servir, de vivir para otros. Yo puedo ser bendición a otros, hermanos, cuando hago el bien a otras personas.
Proverbios 3:27 dice: no te neguéis a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Isaías 1:17 dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Hermano, Dios dice: no te canses de hacer bien. Cada día que te levantes, hermano, busca al Señor, pídele la oportunidad, ser bendición, y busca por todos lados la oportunidad de una manera de mostrar el amor de Dios y ayudar a alguien para hacerle bendición. Vivimos en un mundo tan acelerado, hermanos. Fíjese, usted sale a caminar a la calle, al centro, nos preocupamos mucho por la ropa que vestimos, por el perfume que usamos, por el reloj, el celular, y la verdad es que a nadie le importa cómo vas vestido. La verdad es que no. Tú no vas en el camión: oh, mira, ese trae esos tenis, oh, esa corbata, oh, esa camisa le combina muy bien. Ni te fijas ni en la cara, ni en otras personas. Cada uno vive en su propio mundo. Se hizo un experimento social, hermanos, en un baño público. Y en un baño de hombres, hermanos, fíjense lo que pasó. Se trató de montar o dramatizar como si fuera una violación a una señorita en Estados Unidos. Y pasaban eventos y eventos, y la gente entraba y salía sin hacer nada. Muchas maneras se ha tratado, hermanos, de concientizar a la gente. ¿Cómo pueden ver un accidente? ¿Cómo pueden ver a alguien padeciendo violencia? Pueden ver a alguien sufriendo o teniendo necesidad, y la gente puede pasar y pasar de largo, como aquel hombre que fue asaltado en el camino por ladrones y lo dejaron medio muerto. Y dice la Biblia, y de eso hablaremos en la tarde, pasó un sacerdote, líder espiritual del pueblo, junto a ese hombre medio muerto, y pasó de largo. Y vino un levita, dice, que era siervo del templo, hermanos, tiempo completo, y venía y lo vio y se pasó de largo. Pero mejor dice Jesús que pasó por ahí un samaritano, de donde viene la parábola del buen samaritano. Se debe entender, los samaritanos eran personas aborrecibles para el pueblo de Israel. Eran considerados como perros y peor que animales. Pero fue un samaritano quien salió del camino para ayudar a esa persona. Lo limpió, lo vendó, sanó sus heridas, lo llevó a un mesón donde le atendió y pagó, porque ese hombre quiso ser bendición. Pero hoy en día la mayoría de la gente, hermanos, no le importan los demás. Quién esté batallando, quién esté sufriendo, quién esté en desánimo, quién deja de ir a la iglesia, quién vuelve atrás, a nadie le importa. Venimos en lo nuestro. No, es que yo quiero bendición. Y qué bueno, esperamos que la recibas. Pero el asunto es, ¿para qué? Más que ser bendecido, Dios quiere que seas bendición. Bendecido o bendición. Tú debes buscar ser bendición a otros. Dios dice, hermanos, de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste la oportunidad de ser bendición a alguien más? ¿Viste a alguien que estaba cargando algo pesado y fuiste a ayudarle? ¿Viste a alguien que estaba batallando en alguna circunstancia con su carro, puchándolo, y te bajaste a ayudarle? ¿Viste alguna necesidad, algún problema, hermanos, y trataste de ser bendición a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que le barriste la banqueta a tu vecina? Siempre te quejas que te echa la basura. ¿Cuándo fue la última vez que le barriste la banqueta? Hombre, que le voy a andar barriendo la banqueta, esa vieja fodonga y un montón de cosas, ¿verdad? Por eso es que nunca va a acompañarte a la iglesia, porque nomás vives de pleito con ella, echándose malas caras.
¿Me está escuchando, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste de bendición a un compañero de trabajo que no traía lonche y le compartiste tu comida? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que te bajaste de tu carro para hacer bendición y ayudar a alguien más? Que te incomodaste un poquito en ir a visitar en el hospital, en ir a visitar la casa de alguien que está enfermo o que está pasando por pruebas. ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste en tu vida por alguien que no seas tú? Simple y sencillamente. La mayoría de nosotros, hermanos, no fuimos enseñados a pensar en otros. ¿Verdad que no, hermanos? No nos enseñaron, no lo aprendimos, no lo sabemos. Pero Dios nos enseña. Y nunca es tarde para aprender, hermanos. Y nunca es tarde para cambiar. Tenemos que buscar la manera de ayudar y servir a otros. Dios nos habla de la hospitalidad. Dice la Biblia: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hermano, alguien está pasando por la ciudad, algún pastor, un misionero. ¿Cómo batallamos en la iglesia? Hermano, necesitamos hospedaje para un misionero. No, pues no puedo, no cabe. ¿Cómo me voy a incomodar yo al meterlo en mi casa? ¿Por qué, hermano? Porque no queremos ser bendición. Hermanos, alguien que quiera llevar al misionero a comer, que quiera llevarlos a su casa y ser la bendición, es tener a un siervo. ¿Sí sabe que la Biblia dice que el que recibe profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta tendrá? ¿Sí sabe que dice la Biblia que si recibes a un siervo de Dios en tu casa, nomás por recibirlo, por darle un plato de comida, por darle un vaso de agua fría solamente, no perderás recompensa? Si dice eso la Biblia. Pero no recibimos bendición porque no queremos ser bendición. No, pues es que yo puros frijolitos, hermano. No hay nada mejor. Mire, estaba en Chicago, hermanos, y una familia me invitó a comer. Pastor, queremos llevarlo a comer a donde quiera, pastor. No importa lo que cueste. Usted escoge el lugar, nosotros lo llevamos. Diga lo que quiera. ¿Qué se le antoja? Le dije: hermana, lléveme a su casa, hágame unos huevitos estrellados con frijolitos. Y se rió la hermana. Para mí eso es lo mejor. Se rió y fue a su casa y me hizo unos huevitos estrellados con una salsita, unos frijolitos en bola, tortillas de harina. ¿Qué voy a preferir un restaurante donde ni se lavan las manos? Amén, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermano? A veces usted no se imagina la bendición que puede ser a la vida de alguien más. Porque usted vive acomplejado tiene su complejo de pobre. Pues es que mi casa es tu casa, Dios te la dio. Es tu palacio, hermano. Tal vez no sea de 3 pisos. Tal vez no tengas muchas recámaras, pero dice la Biblia: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. El amor es más importante, hermanos, que los lujos y las cosas que podamos brindar. Yo quiero crear en usted esa mentalidad, hermano, de dejar de ser egoístas, de dejar de vivir nada más para acá y para acá. Cómo tomar ventaja, cómo aprovecharse, cómo ganar en cada situación. No la brinca sin guarache. Y empiece a hacer bendición a otros. Esta semana yo le animo, hermano, que hoy empieza esta semana. Levántese con esa mentalidad y dígale a Dios: Señor, déjame ser bendición a alguien. Y abra los ojos por todos lados. Señor, yo lo he hecho esta semana. Dios es mi testigo, hermano. Dios es mi testigo. ¿Cómo puedo ser bendición? Hermano, Dios me ha puesto en tantas situaciones que yo nunca había imaginado. Dije: ¿qué, Señor? Las cosas están pasando No, dices que tú nunca las habías visto, porque no habías buscado la manera de ser bendición. Y por todos lados encuentras a alguien batallando. Una ancianita tratando de cruzar la avenida. Y en lugar de Pepe, no, bájate, ayúdale. Alguien se sube al camión, hermano, una mujer que está embarazada o cualquier dama. Séle bendición, cédele tu asiento. No, si hay asientos, pero no hay caballeros, ¿verdad?
¿Sabe por qué, hermano? Porque no somos bendición. El mundo nos ha hecho, hermanos, egoístas, nos ha hecho endurecidos y nos ha hecho, hermanos, a todos, cada uno vivir para lo suyo propio. Pero la vida cristiana, Dios quiere que seamos bendición. Dice la Biblia, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No hay nada más hermoso que un cristiano genuino tratando de vivir y ser bendición para otros. Dice la Biblia, si alguno de vosotros se cree religioso y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. ¿Sí o no, hermanos? Se engaña su corazón. La religión del tal, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mira, hermano, es más útil vivir siendo bendición a otros que todo el conocimiento que usted pueda adquirir, que de nada le va a servir más que llenar el cerebro de telarañas. Busque ser bendición. ¿Queremos ser bendecidos? Sea bendición, y la bendición de Dios nunca va a faltar en tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Qué importante mensaje, es simple, es sencillo, pero es tan importante cambiar nuestra mentalidad. Todos aquí queremos ser bendecidos y de alguna forma lo hemos sido, pero ahí no termina el plan de Dios. Tu plan es que seamos bendición. Ayúdanos a cambiar nuestra mentalidad, y más allá del egoísmo, y más allá, Señor, de nuestra propia y egoísta manera de pensar, seamos bendición a otros. Permítenos ser bendición con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones. Que seamos bendición, Señor. Habla a nuestros corazones. Sigue trabajando en nosotros, Señor. Así como está, hermano, con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada, mientras que toca el piano, ¿por qué no viene al altar y le pide a Dios, Señor, déjame ser bendición? Lo que usted hace por otros es bendición. La manera como usted sirve les es bendición. La manera como usted les ayuda, se preocupa por ellos, les enseña, es bendición. Aquí hay dos clases de personas: los que quieren ser bendecidos y los que quieren ser bendición. Ojalá que usted sea bendición.